Fundamento teórico. La ley de Beer-Lambert es un principio fundamental, el cual va a ser importante para realizar análisis cuantitativos precisos en diversas aplicaciones, permitiendo la determinación de concentraciones en diferentes soluciones mediante análisis espectrofotométricos. Este fundamento describe cómo la absorbancia de una solución se relaciona con la concentración del analito y la longitud del camino óptico. Esta ley establece que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración del analito y a la longitud del camino, ¿no? Del camino óptico, a través del cual pasa la luz, como podemos observar en la imagen la fórmula de Beer-Lambert. Ahora bien, el símbolo de epsilon, ¿no?, el cual va a ser la absortividad molar, es una constante la cual indica cuánta luz es absorbida por una unidad de concentración a una longitud de onda determinada. Por otro lado, las oposiciones de la ley de Beer-Lambert van a ser esenciales para considerar ciertos parámetros que afecten los resultados, ¿no? En primer lugar, se asume que la radiación incidente es monocromática, lo que significa que tiene una sola longitud de onda, ¿no?, como en este caso de la práctica también. Además, se asume que los centros absorbentes actúan de manera independiente, sin interacciones que alteren su capacidad de absorción. Y por último, la ley es válida solo para disoluciones diluidas, ya que en concentraciones elevadas las partículas absorbentes pueden interferir entre sí, alterando la capacidad de absorción de una longitud de onda determinada. Objetivos. Como primer objetivo se tiene aplicar la ley de Lambert-Beer y el método de la curva de calibración en el análisis cuantitativo de una sustancia mediante mediciones espectrofotométricas. Como segundo objetivo se tiene obtener el espectro del analito, en este caso fue el permanganato de potasio, para la selección de la longitud de onda de máxima absorbancia. Y finalmente se tiene determinar tanto la concentración del ensayo como la concentración de la muestra mediante la ecuación de la recta y el factor de dilución. Los materiales utilizados en la práctica fueron el espectrofotómetro UV visible, cubetas, papel aluminio, fiolas, pipetas, vasos de precipitado, agua destilada y la muestra problema, que es el permanganato de potasio. El procedimiento llevado a cabo para preparar rápidamente las soluciones tóxicas. En este caso, las soluciones tóxicas se separa pesando 0.01 gramos de permanganato de potasio en una fiola de 1 mililitros para luego completarlo con agua destilada de esta forma. Luego se prepara la solución de patrón con ayuda de la solución preparada previamente. En este caso, se preparan 5 soluciones de patrón tomando alícuotas de volumen. Las alícuotas cada una de ellas tiene que medir 2 milímetros de la muestra y completarlo con agua destilada y haciendo en este caso 2 lecturas finalmente finalmente determinar la concentración de la
Con respecto a los resultados, en la gráfica se representan los valores promedios de absorbancia medidos para distintas concentraciones conocidas de permanganato de potasio, utilizando una longitud de onda fija de 524 nanómetros. Esta longitud de onda corresponde aproximadamente a la longitud máxima del permanganato, es decir, donde absorbe más fuertemente la luz. Usar esta longitud de onda es esencial de modo que se pueda maximizar la sensibilidad del método y también para asegurar que la ley de Beer-Lambert se aplique correctamente. En el eje X se colocaron las concentraciones de las soluciones patrón en partes por millón y en el eje Y se colocaron las absorbancias correspondientes que fueron medidas con el espectrofotómetro. Al graficar estos datos se obtuvo una línea que representa la relación entre absorbancia y la concentración y se obtuvo una ecuación donde Y es igual a 0.0155 por la pendiente más 0.0288 que viene a ser el intersecto, donde Y es la absorbancia y X es la concentración en partes por millón. El coeficiente de correlación obtenido, es decir, R cuadrado, fue igual a 0.9977, lo cual indica la relación entre concentración y absorbancia es altamente lineal. Un R cuadrado cercano a 1 significa que los puntos experimentales se ajustan muy bien a la recta y por lo tanto la ley de Beer-Lambert se está cumpliendo adecuadamente en el rango de concentración que se trabajó. Sin embargo, en la gráfica se puede notar que el punto correspondiente a 20 partes por millón, donde la absorbancia es 0.3323, comienza a desviarse ligeramente de la línea recta. Esto sugiere que a partir de esa concentración podría comenzar a salirse del rango lineal, como suele ocurrir cuando las soluciones son más concentradas. Y con la ecuación de la recta ya es posible determinar la concentración de la muestra problema simplemente midiendo su absorbancia y sustituyéndola en la ecuación, lo cual se va a hacer a continuación. Continuando con los resultados de la práctica, tenemos aquí cómo hemos hallado la concentración de la muestra. Para ello ha sido importante haber realizado la curva de calibración, como ya lo había mencionado mi compañera, y de esta manera poder obtener la ecuación de la recta, los cuales tiene valores que son importantes para reemplazar en la fórmula para hallar la concentración de la muestra. Se ha realizado lo que es la medición de la absorbancia de la muestra, se han realizado 2 lecturas, de las cuales pues se ha obtenido su promedio para evitar errores en la medición, obteniéndose una absorbancia de 0.685. Ahora, tenemos el valor de la absorbancia de la muestra, de la pendiente y del intersecto. Con estos valores vamos a reemplazar en la fórmula de la concentración, que nos dice que es igual a la absorbancia menos el intersecto sobre la pendiente. En este caso la absorbancia es 0.685, el intercepto 0.0288 y la pendiente que es 0.0155. Operando esto vamos a obtener una concentración del ensayo, que es 2.561 partes por millón. Pero lo que nosotros queremos determinar es cuál es la concentración de la muestra. Entonces, para ello es importante conocer cuánto es lo que se ha tomado de la muestra. En este caso vamos a aplicar lo que es el factor de dilución, teniendo en cuenta que de la muestra se han extraído 2 mililitros a una fiola de 10 mililitros. Por ende, reemplazando, vamos a tener que la concentración del ensayo, en este caso 2.561 partes por millón, por 10 que son de la fiola a la cual se ha trasvasado la cantidad de muestra y los 2 mililitros trasvasados de la muestra. Operando esto vamos a obtener una concentración de la muestra de 12.806 partes por millón. La espectrofotometría UV visible se basa en la interacción de la radiación electromagnética con la materia, particularmente en la absorción de energía por parte de especies químicas en disolución. El permanganato de potasio es un excelente analito para este método, ya que este presenta una banda de absorción intensa en la región visible de 525 y 545 nanómetros debido a las transiciones electrónicas de carga del oxígeno al manganeso. Esta absorción intensa se manifiesta con un color violeta característico, el cual es muy sensible a pequeñas concentraciones. Y la absorbancia registrada se relaciona cuantitativamente con la concentración del permanganato gracias a la ley de Beer-Lambert. En la imagen se muestra una curva de calibración experimental con valores de absorbancia correspondientes a diferentes concentraciones conocidas del permanganato. El ajuste de los datos produce una ecuación, la absorbancia que es igual a 0.0155x más 0.0288.
que esto indica que por cada parte de millón adicional del permanganato la absorbancia incrementa un promedio de 0.0155 unidades. El término constante de 0.0288 representa una absorbancia residual posiblemente atribuida a la línea de base del equipo o el ruido electrónico o una absorbancia del diluyente. Un R al cuadrado de 0.9977 implica que el 99.77% de la variación de la absorbancia se aplica por la variación a la concentración, lo que confirma una alta fidelidad experimental y mínima dispersión de los datos. Esto valida la aplicación del modelo lineal para cuantificar muestras desconocidas en el rango estudiado entre 0 y 20 partes por millón. En el artículo Análisis instrumental aplicado a la práctica 5, curva de calibración UV visible, en esta práctica se aplicó la técnica de espectrofotometría UV visible para cuantificar una sustancia coloreada que viene a ser el permanganato de potasio, mediante la construcción de una curva de calibración. En este artículo se prepararon soluciones estándar del permanganato en un rango de 5 y 30 partes por millón, y se midió la absorbancia a 525 nanómetros. Los datos obtenidos se graficaron como absorbancia versus concentración, resultando en una ecuación lineal de una pendiente de 0.0163 y un R al cuadrado de 0.9999, lo cual indica excelente correlación lineal y un cumplimiento de la ley de Beer-Lambert. Y este artículo menciona que posteriormente, después de esto, se utilizó esta curva para determinar la concentración de una muestra desconocida a partir de su absorbancia. Este artículo concluye que la espectrofotometría UV visible es un método preciso, eficiente y sensible para un análisis cuantitativo, especialmente un análisis ambiental, farmacéutico y académico, siempre que se controlen adecuadamente las condiciones ambientales. En el artículo Análisis cuantitativo de una mezcla de permanganato y dicromato potásico por espectrofotometría UV visible, en el artículo se busca cuantificar el permanganato de potasio en una mezcla con dicromato usando la espectrofotometría UV visible sin la necesidad de separar físicamente ambos analitos. Se eligió una longitud de onda de 545 nanómetros, la cual es específica para el permanganato de potasio, en donde se puede hallar una onda máxima en donde su absorción es máxima. Para ello se prepararon soluciones en concentraciones molares que varían entre 0.0006 molar y 0.0030 molar. Al comparar nuestros resultados con los resultados del artículo, se puede apreciar de que ambos experimentos se basan en la ley de Beer-Lambert y ambos obtienen una alta linealidad en la relación concentración y absorbancia. En estos resultados se enfocó en concentraciones de partes por millón, la cual esta es más común en entornos industriales y ambientales. Mientras que en el artículo utilizó la molaridad, que este es un estándar académico. El R al cuadrado de ambos casos supera el 0.99%, lo que indica una alta precisión y una mínima dispersión. El método de la curva de calibración se utilizó para determinar las absortividades molares a partir de diluciones patrón y las pendientes de sus representaciones de la ley de Beer. Para la lectura de absorbancias de la práctica se ha usado 525 nanómetros. ¿Pero por qué? Porque esta es la longitud de onda de máxima absorbancia del permanganato de potasio, es decir, este es su lambda max. Cada sustancia va a tener una longitud de onda característico, donde absorbe más luz, llamado lambda max. En el permanganato de potasio, su color violeta intenso indica que absorbe fuertemente en la región verde del espectro visible. Y esto es lo que, si vamos a medir a 525 nanómetros, se va a registrar una mayor sensibilidad y precisión. Al medir el pico más alto de absorbancia se obtiene una mayor respuesta por cada unidad de concentración. Y eso nos va a permitir detectar incluso pequeñas variaciones en la concentración de permanganato de potasio con mayor precisión. Y también para el mejor cumplimiento de la ley de Beer-Lambert y para evitar interferencias en otras longitudes de onda. Pero ¿qué pasaría si usamos otra longitud de onda? Va a registrar una absorbancia más baja, entonces esto nos va a llevar a una menor sensibilidad. También se va a observar una pérdida de linealidad en la curva de calibración. También va a haber un mayor riesgo de interferencias con otras especies absorbentes y el cálculo incorrecto de la concentración si no se ajusta al valor de la absorcividad molar al nuevo lambda.
Vamos a hablar acerca de la discusión. Hemos sacado un artículo en donde utiliza el permanganato de potasio con lambda máximo 525 nanómetros y nosotros le hemos utilizado a 524 nanómetros. El M nos ha salido 0.0155, mientras que el otro M nos ha salido 251.4. El B nos ha salido 0.0288 y acá en el punto de comparación nos ha salido 0.02. Dentro de la comparación de la curva de calibración de del artículo que lo estamos sacando, sale el R cuadrado sale 1, mientras que en el nuestro el R cuadrado sale 0.997. Otra comparación que se puede hacer es en el factor de dilución, el cual nosotros hemos utilizado un factor de dilución 5 y en el otro hemos utilizado factor de dilución 10. Conclusiones. Como primera conclusión se tiene que el coeficiente de correlación lineal, o R cuadrado, puede 0.9977, la cual indica que se encuentra dentro del rango lineal. Esto es debido a que se ajusta a lo establecido por la ley de Lambert-Beard. Como segunda conclusión, se tiene que la longitud de máxima observancia, en este caso del permanganato de potasio, que se observó en el espectro, fue de 524 nanómetros. Finalmente, la concentración del ensayo fue de 2.561 partes por millón y de la muestra, que es la que a nosotros nos interesa, es de 12.806 partes por millón.